Dios te bendiga. Ay, gloria a Dios, qué precioso es esto. Juan capítulo 14. Dándole la gracia a Jesucristo. Qué palabra de preciosa. Ya lo tienen, ¿va? Escuchen, nomás son los primeros tres versículos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta ahí. Bueno, después dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Me voy a enfocar en esta palabra de gloria a Dios, de la promesa que Jesús nos habla aquí. Más bien en el verso 2 y en el verso 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Quiero enseñarles otra traducción que tengo de otra Biblia aquí en internet. ¿Cómo dice esta traducción este versículo? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a preparar un lugar. Después de ir y prepararles un lugar, volveré a tomarlos conmigo, para que donde yo esté, también estén ustedes. Oye, qué precioso. Y en inglés, creo que la tuya tiene la versión en inglés, ¿va? Checa lo que dice en inglés. En inglés, el verso 2 dice, In my father's house are many mansions. O sea, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, dice en inglés, la versión en inglés. Hay muchas mansiones, dice Jesús. En el reino de Dios hay muchas mansiones. Voy a prepararles un lugar para que donde yo voy, ustedes también vayan. Y no los voy a dejar huérfanos. Si yo voy y les estoy diciendo esto, si fuera mentira, dice Jesús, yo no les dijera esto. Jesús no miente. Pero si les estoy diciendo que voy para arriba a prepararles un lugar en las mansiones, ¿te imaginas lo que es una mansión? Algo grande. Voy a prepararles un lugar para ustedes. Y si les estoy diciendo que voy y que voy a preparar lugar, es porque verdaderamente voy a volver por ustedes. Ahora, el tema que el Espíritu Santo me mostraba esta mañana es sobre el eterno. En el capítulo 57, versos 15 de Isaías, dice Dios, yo soy el eterno, el que habita la eternidad. ¿Te acuerdas que aquella vez yo quería platicar qué significa eterno, pero Dios no me lo permitió? El eterno. Esto me hizo pensar el Espíritu Santo que en el cielo todo es eterno. Lo que Dios te prepara en el cielo es eterno. En el cielo no hay compañías de reconstrucción. Ya ves que aquí en la tierra hay compañías que vuelven a reconstruir. Porque en el cielo lo que Dios hace, las paredes no se acaban. Ya ves que esto se vuelve viejo en la tierra, ¿no? Después de unos años se vuelve viejo. Los carros se ponen oxidosos, se ponen viejos. Todo se vuelve, los burros se mueren, los perros se mueren, los árboles se mueren, se secan, los queman. Todo en esta tierra tiene fecha de límite, de caducidad, todo se acaba. Incluso nosotros, la carne, nos morimos. Unos años y nos morimos. Pero en el cielo no, en el cielo todo es eterno. Si Dios levanta una pared, por siempre va a estar ahí en el cielo. Si Dios hace un árbol, en el cielo los árboles nunca se secan. Las flores preciosas del jardín de Jesús en el cielo nunca se acaban porque son eternas. ¿Sabes lo que significa eterno? Lo dice en Google. Eterno es algo que no puede ser medido por el tiempo, porque no tiene principio ni tiene fin. Oh, qué palabra de pesada esa. Eterno. Oye, qué palabra de pesada eso. Dios es eterno. No tuvo principio y no tiene fin. Dios es eterno y no lo puedes medir a Dios. ¿Cuántos años tiene Dios? ¿Cuándo nació Dios? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? Porque la ciencia, por ejemplo, si la ciencia se encuentra una piedra aquí, como allá en Israel, que están las piedras de la ciudad de David, de los templos, cuando los teólogos, la ciencia, descubren una piedra, se la llevan y para determinar los años que tiene esa piedra se basan en el tiempo. En el tiempo, a ver, y ahí lo examinan hasta que concluyen un número. Pero a Dios no puedes hacerle eso porque Dios nunca tuvo principio. Esa piedra sí tuvo principio, pero Dios no. Entonces, Dios todo lo que hace, mi hijo, lo hace eterno. Incluso el jardín de Edén lo hizo eterno. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, lo hizo eterno, para que vivieran ahí por siempre y se multiplicaran en ese precioso jardín. Pero, ¿qué pasó? Se acabó la eternidad en la tierra. Pero antes de meterme en ese tema,
La eternidad que Dios tiene, te la puso a ti. Sí, la eternidad que Dios tiene en el cielo, te la puso a ti en el corazón, a ti, a ti, a ti, a mí y a todo aquel que quiere. Dios puso eternidad adentro de nosotros. Nosotros somos eternos también. Oh, siento bien precioso su presencia. Somos eternos. Somos hijos del Eterno. Somos eternos. La única diferencia que de nosotros con Dios, que nosotros sí tuvimos un principio. Yo nací en junio del 90. Tuve un principio. Más 9 meses antes, mi mami se embarazó de mí, ¿no? Tuve un principio. Pero ya no tengo fin. Porque Dios ha puesto eternidad a través de Jesús en mí y en ti. Ya no tenemos fin. Sí, va a haber un tiempo donde tenemos que abandonar este cuerpo. Y este cuerpo tiene que volver a la tierra. Pero el que está dentro de nosotros, por eso les digo que Dios puso eternidad adentro de ti. En el momento que tú mueras, Dios viene por ti, no te va a dejar solo. Porque una persona cuando muere, viene la muerte a golpearlo para que el espíritu salga del cuerpo. Pero es ahí cuando viene Jesús con sus ángeles a rescatarte. Pero si no tienes a Cristo, si nunca viste a Jesús, ni nunca tuviste con Jesús, no hay quien te reclame en ese momento de la muerte. Hay muchos testimonios de gente que ha muerto, ¿no? Y vienen los ángeles de la muerte y se los llevan para el infierno. Pero hay otra gente de Dios que mueren, viene el ángel de la muerte a golpearlos, pero en ese momento llega el ángel de Dios y sale el ángel de la muerte. Y el ángel de Dios te lleva hasta la presencia de Dios. ¡Ay, qué precioso! Bueno, Dios puso eternidad en el jardín de Edén. Pero ¿qué pasó? Todo entró por el pecado. Lo único, ya ves el verso que tienen ustedes ahí bien precioso en la tabla como esa, en la sala, que dice Romanos 8:38 al final, que nadie te puede separar del amor de Dios. Nadie te puede robar lo que Dios te puso, mijo. Nadie te puede robar la eternidad. Nadie te la puede robar. Nadie, ni el diablo, ni los brujos, nadie te puede robar lo que Dios te puso. El único que te puede quitar las promesas que Dios te ha dado eres tú mismo. Es el pecado. ¿Por qué? Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios nunca mencionó la muerte. Dios nunca les dijo, si comieres de ese árbol, perdón, sí la mencionó Dios, si comieres de ese árbol, de cierto morirás. Ellos no sabían ni lo que era la muerte, pero se los puso, como ahorita Dios a nosotros nos dice lo mismo. Si volvemos al pecado, si tomamos los caminos del pecado, moriremos. No vamos a morir, pero otra vez por dentro vamos a morir otra vez, se nos acaba lo que Dios nos ha puesto. Por eso a Adán se le acabó lo que Dios le dio adentro, se le acabó. Porque a través de Eva los dos pecaron y Dios dijo, por cuanto habéis desobedecido, lo sacó del jardín, váyanse a trabajar a la tierra. A la culebra la maldijo, a la mujer le dijo, de cierto incrementaré tus dolores de parto. Por eso la mujer sufre mucho cuando tiene niños, porque desde esa vez. Y por eso vivimos trabajando, porque de todo comenzó por Adán, por culpa de Adán, hay un culpable. Porque Dios le dijo a Adán, vas a trabajar la tierra y de tu sudor comerás todos los días de tu vida. Antes el hombre no tenía que trabajar, comía de los frutos, pero todo entró ahí. Desde ese momento que pecó Adán y Eva, toda la tierra cayó abajo. Todo lo de la tierra, los árboles se comenzaron a secar. Los animales comenzaron a morir de tiempo en tiempo. También Adán y Eva llegó el tiempo que murieron, pero antes eso no existía, antes de que pecaran. Ellos eran eternos también. Entonces, esto me lleva al capítulo 6 de Romanos. Quiero leerlo todo entero, el capítulo 6 de Romanos, porque ahí es donde está un poco largo, son 23 versos, pero está bien precioso. Porque esa preciosa eternidad que Dios puso adentro de nosotros, nadie nos las puede robar. 6 de Romanos. El único que nos puede robar esa eternidad somos nosotros mismos. Si nosotros mismos decidimos volver atrás, como la mujer de Lot. ¿Te acuerdas la mujer de Lot? Que iban saliendo de Sodoma y Dios le dijo no volteen para atrás. Pero la mujer de Lot decidió voltear y se quedó como una estatua, porque todavía su corazón anhelaba lo de atrás, anhelaba las parrandas, anhelaba la vida del mundo que dejó atrás. Solamente nosotros, si damos vuelta atrás, como Dios ahí con la camioneta le quitó la reversa, es que yo no puedo volver para atrás, yo tengo que seguir para adelante. ¿Ves? ¡Qué poderoso! Eso bendito sea Dios. ¿Qué pues diremos? Capítulo 6, ¿lo tienen? Amén. ¿Qué pues diremos? Sí, 6 de Romanos. Eterno. Dios puso eternidad. Está bien preciosa esa palabra. No lo puedes medir con un metro ni con los tiempos. ¿Cuánto tiempo? No.
Qué precioso cuando yo leí eso. Me impactó bien precioso. No lo puedes medir porque no tuvo principio ni tampoco tiene fin. Y aquí está la promesa. Aquí capítulo 6 está de lo que les estoy hablando. Fíjate cómo es Dios de poderoso. En la mañana de rodillas, Dios me puso esto en el corazón. Y yo no sabía que estaba en Romanos, sino que eso lo depositaba Dios en mi espíritu y me hacía sentir que nos había puesto eternidad. Y después cuando me levanté para estudiarlo en la Biblia, Él me llevó a Romanos 6. Tuve un sentir de ir a Romanos y fui a Romanos y en el capítulo 6 estaba esto. Ahorita lo van a escuchar. ¿Ves qué poder del Espíritu Santo? Bendito sea Dios. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Gloria a Dios. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros ya morimos al pecado. Escuchen esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí hago una pausa tantito. El significado del bautismo, cuando te bautizaste en el agua, ¿qué significa ese bautismo? Ese bautismo significa que te pusiste en la cruz con Jesús así. Que tú también moriste con Jesús. Significa que el pecado, que lo que hiciste en el pasado, ahí quedó muerto en la cruz. Para que a través de ese bautismo te mueres con Jesús, pero también resucites con Jesús. ¿Me entendieron? Por eso dice también más adelante Pablo que todos en el Antiguo Testamento cuando salieron de Egipto fueron bautizados cuando cruzaron el Mar Rojo. Oye, qué Dios de sabio. Ahí los bautizó Dios a todos cuando cruzaron el mar. Seguimos. Eso es lo que significa el bautismo. Porque si fuimos plantados juntamente en él, porque si fuimos plantados juntamente con él, justamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es lo que les acabo de decir. Si fuimos plantados en su muerte, también en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí es lo que le acabo de decir, gloria a Dios. El viejo hombre que pecó, sí, yo hice esto, yo fui perverso, maté, violé, robé, desobedecí a mis padres, robé, hice cuánta basura del diablo, pero en el momento del bautismo, ya, ahí se quedó muerto. Se quedó muerto ese hombre viejo del pecado en la cruz. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el que murió como una persona cuando muere, aunque no conozca a Jesús, pero en el momento que muere, como les decía, depende de su vida. ¿Quién va a venir a reclamar su alma? ¿El ángel de la muerte para el infierno o el ángel de Dios para vida eterna? El que muere. Pero nosotros ya murimos. O sea que ya pasamos. O sea, haz de cuenta que nosotros ya fuimos a la corte. Ya fuimos con el juez a través de bautizarnos, a través de haber creído en Jesús. Pero los que no han conocido a Cristo y se mueren así, es hasta el momento de su muerte, donde ven Dios si su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si morimos con Cristo en la cruz, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que vivir muertos al pecado, pero vivos para Dios. Aquí viene el 12 para adelante. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal. O sea, este cuerpo es mortal porque muere. Después Dios nos va a dar un cuerpo inmortal que no muere. Dice Pablo, que ya no haya pecado en tu cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en tus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros
a Dios como instrumentos de justicia. Cuando habla de miembros, habla de nuestros miembros. Aquí tengo unos 5 miembros, aquí tengo otro miembro, acá tengo otro miembro. Los miembros, todos juntos forman un cuerpo. Dice Pablo, ya no presenten tus miembros otra vez al pecado, sino mejor preséntaselos a Dios para cosas buenas. ¿Cómo para qué? Para dar testimonio de Jesús, como ahorita, para agarrar una Biblia, estar leyendo la Biblia. Estás usando tu cuerpo para cosas preciosas. Pero antes usábamos nuestros cuerpos para nuestra concupiscencia. La concupiscencia es deseos de la carne. O sea, tus deseos. Tus deseos. No, pues hoy se me antoja robar aquello. Hoy se me antoja codiciar a esa mujer. Hoy se me antoja. O sea, lo usábamos estos cuerpos para pecado. Pablo dice, ya no uses tu cuerpo para eso. Ahora úsalo para cosas buenas, para justicia. 14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado ya no tiene poder en ti. El pecado, esto quiero que les quede bien precioso, entendido en su corazón, para que el diablo no los engañe. El pecado ya no tiene poder sobre ti, mijo. Ya no tiene poder sobre ti. Cuando venga ese pensamiento en tu corazón que te diga, tú hiciste esto, tú eras así, y tú te empiezas a debilitar, sí, cierto. Y te empiezas a decir, ¿cómo tú aparentas ser una buena persona? ¿Cómo tú quieres ser una buena persona si tú fuiste eso? No te engañes. Ese pensamiento no viene de Dios. Es Satanás tumbándote la fe. Porque a través de Cristo las cadenas del pecado se rompieron en ti. Es lo que hablamos. Cuando te bautizaste y decidiste creer, ahorita va a hablar Pablo del poder de creer. Cuando decidiste creer en Jesús y bautizarte, ya el pecado se murió en ti. Por eso cuando venga ese pensamiento en ti, tú mismo háblale con tu boca. Mira, diablo, Jesucristo me ha perdonado. Estoy limpio de todo pecado. Sí, fui todo eso. En otro tiempo me cargaste de aquí para allá. Pero ya no, diablo. La sangre de Jesucristo me cubrió de todo pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ya no. Se acabó. Al menos que nosotros comencemos a actuar otra vez como vivíamos en el pasado. Ahí es donde sí hay mucho peligro. ¿En cuál nos quedamos? Gracias. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecisteis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Escucha esto. Dice Pablo un ejemplo. Ya no se pongan esclavos otra vez del pecado porque ya son libres. Dice Pablo, pone un ejemplo. Por ejemplo, si tú te haces esclavo de este señor, si tú te vendes a él para servirle, para trabajar para él, tú te haces esclavo de él, ¿no? No, tú tienes que trabajar para mí. Trabájale duro porque tú eres mi siervo, mi trabajador, ¿no? Igual del pecado. Si tú decides pecar, te haces esclavo del pecado otra vez. Si tú decides pecar otra vez, tú te haces esclavo y el pecado te sigue jalando, te sigue jalando, te sigue jalando. Así está la humanidad hoy en día, atada por el pecado. Les encanta hacer el pecado de tan esclavos que están. No es que yo el fin de semana voy a esperar que mi esposa se duerme, me voy a salir por la ventana, irme con mis amigos. Les encanta porque, y tú dices, tú que ya tienes los ojos abiertos, dices, pero ¿qué vida es esa? Estás destruyendo tu vida. Y él no se da cuenta porque Satanás lo tiene ciego. ¿Me entiendes? Porque ya lo hizo esclavo del pecado. Cuando estábamos en el mundo, ¿qué decían? No, este fin de semana tenemos que comprar unos 5.24 de cerveza porque tenemos que beber. Y sentíamos que eso era lo máximo. Porque estábamos esclavos del pecado. Porque eso es lo que te hace el pecado. Te hace que te hagas esclavo. Todo lo que sea pecado te hace esclavo del pecado. Pero también dice Pablo, si tú decides hacer el bien, te haces esclavo del bien. Por eso dice Pablo en la carta, creo que de los Gálatas, yo soy esclavo de Cristo. Soy preso de Cristo. Nosotros también haciendo lo bueno nos hacemos esclavos pero del bien, pero sabemos que eso tiene promesa, sabemos que eso tiene vida eterna y el pecado no. ¿Qué promesa tiene eso? Aquí lo habla más adelante, dice 17, pero oye nomás, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, gracias a Dios que antes sí, eras esclavo del pecado, sí, yo también. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Qué precioso el poder de haber creído. Dice Pablo, gracias a Dios, que aunque fuiste pecador, gracias a Dios que has obedecido de corazón a bautizarte. Has obedecido a creer en Jesús. Así el pecado ya no tiene poder en ti.
Dice Pablo, gracias a Dios. Sí, fuiste malo y todo, pero gracias a Dios que creíste, gloria a Dios. Qué precioso y te bautizaste. Siento las cosquillitas del Espíritu Santo en mi cabeza. Dice 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Dice, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Oye, qué poder, dice Pablo. ¿Qué fruto tenías de todas aquellas cosas malas que hacías? ¿Qué fruto tenías tú de tu vida pasada? ¿Qué fruto tenía yo? Nada. Dice Pablo, de las cosas que ahora te avergüenzan. Honestamente ahora da vergüenza lo que hicimos en el pasado. Dice Pablo, ¿qué fruto tenías de eso? Nada. Porque el fin de todo eso era muerte. Seguimos leyendo, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, gloria a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oye, qué precioso, esa es la eternidad que Dios te dio. Dice Pablo, mas ahora ya viniste a ser un siervo de Dios, un hijo de Dios, y te ha santificado, te ha limpiado a través de Jesús, y como fruto te ha dado la vida eterna. Esa es la eternidad que puso dentro de nosotros. Y el último verso dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fíjate qué poderoso. Eso es lo que le pasó a Adán. Eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Porque cuando tú pecas, todo obrero, dice Jesús, todo obrero tiene que recibir un salario, ¿no? Cuando tú trabajas para alguien, se te tiene que pagar, ¿no? Es digno de que mereces que te paguen. Entonces, cuando tú practicas el pecado, vas a tener un pago también se te va a pagar. ¿Pero con qué? Con la muerte. Ese dice Pablo. Eso es lo que le pasó a Adán. Él tuvo un pago, tuvo una recompensa por la desobediencia a Dios, por haber comido del árbol que Dios le dijo que no comiera. Él tuvo una recompensa. ¿Cuál fue? La muerte. Porque desde ese momento, en otra parte dice Pablo, que Adán comió, entró la muerte a la tierra. Antes no había muerte. Dios creó el infierno para Satanás y para los ángeles que desobedecieron a Dios. Pero Dios nunca creó el infierno para la humanidad. Dios no quiere que ningún ser humano vaya al infierno. Por eso en su amor mandó a Jesucristo. Ahora, ya depende de la libertad del hombre, porque el hombre tiene libre albedrío, como hablamos la otra vez. El libre albedrío es libre voluntad, de que tú decides a dónde te vas. Hay dos caminos, el de la bendición o el de la maldición. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan a Jesús y todos alcancen la vida eterna. Porque esa es la promesa. En la carta de Juan dice también Juan, y esta es la promesa que Él nos ha dado, vida eterna, eternidad. Solamente el pecado, mijo, te puede quitar la vida eterna. Si tú decides volver atrás. Como te platicaba de la mujer de Lot. Cuando Dios sacó a Lot si han leído aparte que hasta hay películas, ¿no? Donde Dios destruyó 2 ciudades por el pecado a Sodoma y a Gomorra. Pero ahí vivía Lot, el sobrino de Abraham. Y Dios mandó ángeles para sacarlo de ahí porque él era justo. Pero la mujer de Lot, Dios les dijo, cuando salgan de la ciudad, no volteen para atrás. No volteen a ver la ciudad, lo que le pasó. Entonces ellos iban corriendo con sus 2 hijas y Lot y su mujer. Pero la mujer volteó para atrás a ver a Sodoma. Y dice la palabra que se quedó congelada como una estatua. Y ahí se murió. Esto nos representa a nosotros como la canción que dice, ahí no la tenemos, por aquí ahorita me la pongo. Dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sí la has escuchado, te acuerdas, no? Hay una canción que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque el volver atrás te rompe las promesas. Te quita la eternidad. Y fue lo que le pasó a Adán. Entró la muerte a través del pecado. Entonces la muerte ya está en la tierra. Todo el que peca tiene que morir. Pero lo único que te puede salvar es ya lo que ya tienes dentro, la eternidad. Porque dice Jesús, la paga del pecado es la muerte. Pero, dice ahí,
Mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, lo que Dios te da en Jesús es vida eterna. Por eso les hablaba en el principio, que Dios ha puesto eternidad adentro de nuestros corazones. Ha puesto eternidad. Somos hijos del Eterno. Aunque nosotros sí tuvimos un principio, pero ya no tenemos fin. Cuando nos muéramos, eso no significa que ya nos morimos. Significa que avanzamos a la graduación. Porque el día que nos muéramos, como dicen los que han muerto de Dios, el día de nuestra muerte es el día de nuestra graduación. Aquí en la tierra es una escuela, aquí aprendemos el camino de Dios. Cuando nos muéramos solamente abandonamos este cuerpo y nos vamos a la vida eterna. A través de Cristo. Si mantenemos esa eternidad dentro de nuestro. La eternidad que Dios es. Pero no volteando a la persona. Y muchas veces nos van a engañar. La gente, el diablo, nos van a hacer sentir que seguimos siendo los mismos. Que no hemos cambiado. Pero nosotros no nos debe preocupar por convencer a la gente. No, que yo ya cambié, ya no hago. No te preocupes, no pierdas el tiempo convenciendo a la gente. Deja a la gente que hable, la gente siempre va a hablar. Deja a la gente que hable. Tú y Dios, tú y tu corazón y Dios, tú sabes que ya cambiaste. No necesitas convencer a esta persona. Mira, yo antes era así. No, la gente déjala que hable, la gente siempre va a hablar. Pero tú sabes cómo vives en tu corazón. Que la eternidad se mantenga en tu corazón. Gloria a Dios. ¿Ya lo pagamos? ¿Cómo lo pago? Dios me los bendiga a todos. Eternidad en tu corazón.